Capítulo 9. Tú, yo y nuestro amor. La joven realizaba acrobacias arriesgadas sobre la cuerda floja sin ninguna protección. La mirada de la morena era una mezcla de furia, enojo y preocupación. Jim también se había dado cuenta de que algo no estaba bien y me miró preguntando qué pasaba. Yo negué con la cabeza mientras me encogía de hombros, pues ni yo lo comprendía. En realidad, no entendía muchas cosas de mi actual novia. El público soltó un «oh» cuando, en un movimiento, la chica perdió el equilibrio y casi cae. Los ojos de Frin casi se salieron cuando lo vio. Finalmente, el acto terminó. Todos nos levantamos a aplaudir, excepto Frin. Ella solo se puso de pie, y en sus ojos ya no había preocupación, solo furia. La chica había bajado y saludaba al público, alegre y haciendo reverencias tras su extraordinaria presentación. En un momento, sus ojos se cruzaron con los de Frin y un sinfín de emociones los atravesó, desde asombro y alegría hasta pánico. Su sonrisa desapareció y su rostro se puso tan pálido como el de Frin cuando la vio por primera vez. Después de la presentación, un auto entró a la pista y de su interior salieron alrededor de 10 payasos. Supongo que, después de tanto susto, algo que nos hiciera reír no vendría mal. Pero el rostro de Frin seguía siendo de piedra y parecía cada vez más enojada. «Disculpa, amor, tengo que ir al baño», dijo seria, pasándome a Lea. Ese espectáculo no era apto para cardíacos. «Claro, ve», le respondí tomando a Lea. Vi cómo salía e iba hacia las gradas. «Cuida a Lea», le dije a Jim para ir tras Frin. Necesitaba saber qué pasaba. Caminé tras Frin a una distancia segura para que no me viera. La vi llegar hasta la artista y jalarla con fuerza del brazo, diciendo algo que no alcancé a escuchar. La chica abrió los ojos asustada, pero luego adoptó una postura más desafiante. Me escondí y me acerqué más para escuchar lo que discutían. «Dime de una vez, ¿qué haces aquí?», preguntó Frin con brusquedad. «No es de tu incumbencia. Mejor dime, ¿qué haces tú aquí?». «No te quiero aquí. Regresa a la casa». ¿Acaso era la esposa de Frin? ¿Yo solo era su aventura?, me pregunté internamente. «No regresaré y no me puedes dar órdenes», respondió la chica con desafío. «Sí puedo y lo haré. Regresa ahora». Los ojos de Frin ardían. «¿Para quedarte con tu amiguita? ¿Es verdad lo que dicen por allá? ¿Tienes mujer e hija? No te interesa lo que haga. Ahora obedece». «Oh, vamos, Frin, cuéntame», dijo la chica, acariciando el brazo de Frin con tanta familiaridad como si fueran íntimas. Frin no se alejaba. Luego, los ojos de la chica se posaron en mí. Me había descubierto. «Vaya, no sabía que salías con un agente de la CIA». Los ojos marrones de Frin se clavaron en los míos y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La morena suspiró y luego se pasó la mano por la cara. «Becky, ven», me dijo, extendiendo su mano. Tímidamente me acerqué y tomé su mano. «Ella es Becky, mi empleadora. ¿Acaso acababa de negarme diciendo que solo era su jefa? Y recientemente comenzamos una relación. En palabras técnicas, es mi novia». Respiré más aliviada. No me había negado. «Vaya, ahora sabes mezclar el placer y los negocios», dijo descaradamente la chica. «Al menos es linda y se ve decente». «Te lo advierto», dijo Frin. «Becky, ella es mi hermana, Nguyen». De repente, todo encajó en mi cabeza. Frin me había hablado de su hermana, que era de mi edad y el espíritu libre de la familia. «Hola, cuñada», dijo Nguyen, recordándome a Jim. «Ahora puedes ver cómo soporto a Jim», dijo Frin como si me leyera la mente. «Nguyen, regresa a casa ahora». La voz autoritaria de Frin resonó. «Ya te dije que no», la volvió a desafiar la chica. «Nguyen, si después quieres ir y subirte a una camioneta con gente que disfruta de ciertas hierbas, vale, vete,
Pero primero termina la universidad, le suplicó mi morena. No me interesa la universidad. Soy feliz aquí, llevando mi arte al mundo. Esto no es arte, Nguyen, sentenció Frin. Estás viajando como nómada por el mundo sin hacer nada con tu verdadero talento. Podrías ser una gran bailarina del Ballet Nacional de Nueva York, pero en vez de eso, andas en un penoso y descuidado circo, haciendo piruetas mortales en una cuerda floja y arriesgando tu vida, casi gritó la morena. Es mi vida, Frin. Yo no te digo cómo vivir la tuya. Soy mayor que tú y te diré cómo vivirla para que no la arruines. No quiero ser contadora, es aburrido, respondió la menor. Y si no quieres, no lo seas, pero al menos termina la maldita carrera. Entrégale el título a papá y vete. ¿Como tú? ¿Por eso Frin vagaba? ¿Terminó su carrera y se fue a correr el mundo? Pensé. Sí, como yo, pero al menos tengo un maldito título. No me puedes obligar. Nguyen, ¿te regresas o juro por Dios que llamaré a mamá para decírselo?, amenazó mi morena. Para cuando le llames, ya el circo se habrá ido. Le diré el nombre del maldito circo para que lo busque. Tú haces eso, y yo le digo dónde te escondes y con quién. Los ojos de Frin se clavaron en los de su hermana, y una guerra de miradas comenzó. ¿Sabes por qué lo hago?, dijo amargamente la hojicafé. No tiene sentido, Frin, tú no... Cállate, Nguyen, por favor, suspiró Frin. Si regresas y terminas la universidad, yo misma te apoyaré en lo que quieras hacer. Si yo regreso, tienes 6 meses para regresar a casa también, si no, me volveré a ir, negoció la menor. Si regresas a la universidad, yo regresaré a casa cuando esté lista, con Becky y Lea. ¿Lea? En sus ojos apareció tristeza. La hija de Becky. De acuerdo, dijo finalmente la menor. Te quiero, Nguyen. Casi me muero viéndote allá, dijo Frin abrazando a su hermana. Te extrañé. No le dirás a mamá, ¿verdad?, preguntó alejándose un poco de la castaña. No, tonta, es nuestro secreto, respondió con una pequeña sonrisa. ¿Cómo sabías lo de Becky y Lea? Ah, el topo llegó a casa hace poco diciendo que te habías casado y que tenías un bebé. Maldito topo. ¿Quién sería el topo?, me pregunté. En fin, en casa hay un gran revuelo con eso de que tienes esposa y bebé. Hay muchos rumores, Frin, y no son buenos. Tranquila, bebé, todo estará bien. Anda, ve, disfruta de la función y sé feliz, terminó diciendo su hermana. Luego me abrazó de la nada y susurró en mi oído. Se ve fuerte y de hielo, pero es muy frágil, como el cristal. Entiéndela y ámala porque ella te amará con todas sus fuerzas. Se separó de mí. Si la lastimas, te la verás conmigo y el circo, dijo ahora lo suficientemente fuerte para que Frin la escuchara. Anda, loca, déjala, dijo Frin. Llamaré mañana a Fart a ver si ya volviste. Va, el nene bueno de la casa. Lo que sea. Somos las rebeldes, volvió a decir la menor con picardía. Adiós, Big Sis. Adiós, Little Sis. Se dieron un último abrazo y Frin volvió hacia mí. Usa protección, volvió a gritar Nguyen cuando ya nos habíamos alejado. Ahora sabes por qué le tengo tanta paciencia a Jim, dijo Frin. Es otra Jim, dije, abrazándome a su brazo. Eso fue bastante sutil, aunque dudo sinceramente si la palabra sutileza existe en su vocabulario. Vi cómo se llevaba el dedo índice a la barbilla. Supongo que es muy consentida, dijo finalmente. Ser la menor siempre tuvo la sobreprotección mía y de Fart mientras crecía. ¿No pudiste decírmelo antes?, pregunté, ahora un poco molesta. ¿Por qué no me habías dicho que era tu hermana antes? Lo siento. Se detuvo y me giró hacia ella. Te amo, pero aún temo la reacción de todos en casa. ¿Por qué? Becky, es difícil. Algún día me contarás al menos por qué huyes de tu familia. No huyo, solo busco un respiro.
¿Será que su familia la atosiga con sus relaciones? Eso fue un no, le respondí. Tal vez algún día, Beck, ya lo hablamos. Claro, Frin ya me lo había advertido. Nada de preguntas sobre su pasado. Yo misma había dicho que no me importaba su pasado, sino quién era ahora, pero sentía tanta curiosidad por ella. Volvimos a caminar hasta las gradas, donde Lea parecía tener una pequeña lucha con Jim. Nada raro, la verdad. «Mami, comió mi manzana». Mi hija acababa de acusar a Jim de comerse su manzana acaramelada. «Ven, vamos por otra», le dijo la morena, tomándola en sus brazos y bajando las gradas con Lea, quien ya estaba algo llorosa, aunque más bien por el sueño. A estas horas, Lea ya duerme. «Siempre molestas a mi hija», le reclamé a Jim. «Tía Beck, mira, vienen los leones». Seth seguía muy entusiasmado. «¿Sabes? Los leones son mi animal favorito». «¿En serio, hermoso?». Le di un beso en la cabeza y comencé a ver el espectáculo. Frin volvía con una castaña recostada en su hombro y una manzana en la boca, más feliz. Por fortuna, el resto de la función estuvo tranquilo. Mi pequeña se quedó dormida a mitad del espectáculo. De hecho, aguantó bastante gracias a la emoción de los animales y los payasos. Como siempre, estaba bien aferrada a Frin. Cuando todo terminó, fuimos saliendo. Frin le compró a Seth un peluche de león y para Lea uno de elefante, aunque aún seguía dormida. Al salir de la carpa, Frin parecía querer matar a alguien, y cuando me giré, vi quién era. Uno de los acróbatas estaba besando a su hermanita. Ella, al sentir la mirada de la mayor, se separó y la miró asustada. «Solo me despedía». «Seguro», le respondió Frin. «Dios, es tan hermosa», dijo refiriéndose a Lea. «Se nota que te adora». «Sí», dijo Frin simplemente. «Me trae tantos recuerdos», soltó un suspiro. «En fin, me voy. Es un camino largo a casa». «Ten cuidado, Nguyen», le recalcó Frin cuando la vio subir a una camioneta Volkswagen de 1960 blanca y azul celeste. «Te aseguro que si reviso esa camioneta encontraré una pipa de hachís. Tanto talento y vive como hippie», me dijo, negando con la cabeza. Nos despedimos de Jim y Seth, que iba feliz de la vida después de un maravilloso día en el circo. Me llenaba de ilusión ver a Frin caminar con mi hija en brazos mientras me abrazaba por la cintura. Éramos una familia, una verdadera familia para mí. Podía imaginarme así en un tiempo, tal vez con un pequeño más, un niño que tuviera su cabello y sus ojos, aunque puedo jurar que Lea ya tiene sus ojos, aunque no sea su hija biológica. ¿En qué piensas, hermosa?». Me sacó de mis pensamientos Frin. Una vez llegamos a casa y dejamos a Lea en su cuna para dormir. «En bobadas», respondí, sintiendo sus brazos rodear mi cintura, abrazándome desde atrás. No parecían bobadas. Su aliento chocando contra mi cuello erizó toda mi piel, alterando mis sentidos. Solo pensaba en lo bien que lo pasamos juntas. Sí, fue bonito salir todos juntos. Me dio un suave beso en la mejilla. «Creo que me bañaré. Siento que huelo a circo». «Claro, anda, aquí te espero», le respondí. Me dio un beso sonoro en la mejilla y entró al baño. Finalmente, pensé en su reacción en el circo. Sinceramente, yo hubiera actuado igual que ella. Ver a mi hermana en aquella altura, viajando con un circo, me parecería una locura. De hecho, creo que es una familia de locos. Hay cosas que no entiendo. A veces parece que no tienen dinero. Frin viajando con solo una mochila gastada y sin un centavo en su bolsillo, excepto cuando hace ciertos gastos. Su hermana en esa vieja camioneta, viajando con el circo. Pero luego hablan como si fueran otras personas, como si realmente tuvieran dinero. Es extraño. De repente,
Parece que Frin proviene de una familia de esas hippies modernas, donde tienen dinero pero viven de manera caótica, y el dinero es colectivo, aunque nunca les falta nada. Después de casi una hora, Frin salió del baño con unos pantalones cortos y una camiseta ancha. «Iré a bañarme yo», le dije, entrando al cuarto de baño mientras ella se dejaba caer en la cama. Cuando salí, la encontré dormida. Creo que el enfrentamiento con su hermanita la agotó más de lo que esperaba. Me recosté a su lado, lista para dormir, y como ya era costumbre, sus brazos rápidamente me rodearon, abrazándome mientras dormíamos. Definitivamente, aquí era donde pertenecía, entre los brazos de Frin. No quería jamás salir de allí, porque sentía que mi corazón había encontrado lo que siempre había buscado. Sentía paz y tranquilidad junto a ella. Era mi todo, era mi verdadero amor. Unos días más tarde, el teléfono de mi hogar sonó. No sé cómo lo consiguió, pero era la hermana de Frin, para decirle que estaba en casa y que en enero comenzaría de nuevo la universidad. Para mi mala suerte, mis días de vacaciones junto a Frin pasaron más rápido de lo que hubiera deseado. La noche de Año Nuevo cayó una fuerte nevada, razón por la cual nos quedamos dentro viendo la despedida del año desde el televisor. Para mi buena suerte y felicidad, no necesité estar en Nueva York esa noche para ver los fuegos artificiales. Frin hizo aparecer cientos de fuegos artificiales en nuestra habitación mientras compartíamos un momento mágico. Espero que, si comencé el año junto a ella, disfrutando de su compañía, así también termine el año. Para mi mala suerte, las vacaciones con mi familia pasaron demasiado rápido. Después de pasar días enteros disfrutando de nuestra mutua compañía y noches llenas de momentos íntimos y especiales, llegó el 7 de enero y tuve que regresar a mi tienda. Al parecer, mis clientes habituales me extrañaban. Aunque tenemos un pequeño supermercado, muchos prefieren mis productos agrícolas. La leche, quesos y huevos provienen de mis animales, al igual que algunos duraznos, manzanas y zanahorias, entre otros. Ahora que Frin casi ha terminado el invernadero, tendremos más productos. Sin más remedio, aquel sábado me levanté dejando a Frin dormida en mi cama, bajé a la cocina, me preparé el desayuno para mí y para Lea, y le dejé un plato a la Oji Café junto a una nota. «Vaya, hasta que te dignas a aparecer después de tu larga siesta», me dijo Jim, recién llegué y ya estaba con sus comentarios pícaros y fuera de lugar. «Jesús, ¿jamás te cansarás de decir esas cosas?», le cuestioné. «No seas así, Castaña. Anda, dame los detalles morbosos». «Incorregible», negué con la cabeza mientras sacudía un poco el polvo que se había acumulado en estas 2 semanas. «Tengo que abrir mi cafetería, pero me debes esta conversación», sentenció. «Te amo, Castaña», le grité antes de que saliera. «Adiós, guapa», dijo Jim, como siempre. Tal y como prometió, regresó a la hora del almuerzo. «Buenas ventas». «Demasiadas. Tengo suficiente dinero. Creo que cuando venda el trigo podré recuperar uno de los autos». «Solo piensas en esos tontos autos. Dale gracias a Dios que alguien casi te los saca de encima gratis». «¿Sabes por qué los quiero?», le dije, extendiéndole una manzana. «Ya sé, Beck. Solo contéstame una pregunta, solo una». La miré algo desconfiada. Ya sabía qué tipo de preguntas vendrían, pero al final asentí con la cabeza. «Bien», suspiró. «¿Le dieron utilidad a mi regalo?», me guiñó el ojo, sabía a lo que se refería. «No», respondí simplemente. «Entonces, ¿no tiene, ya sabes, eso?». «Ah, eso», me hice la tonta. «Sí, pero no le quedaron», dije, disfrutando de la expresión de Jim. Sus ojos se abrieron de par en par y su mandíbula casi tocó el suelo. «Traviesa», me dijo con su típica sonrisa. «Cállate. Dime, ¿es buena?».
Solo te diré que ni un dios griego le ganaría. Oh, calla, ¿no ves que estoy en medio de un desierto y tú me presumes tu Coca-Cola? Tú preguntaste. Me alegro, dijo finalmente. Hace mucho que no te veía así de feliz, hasta creo que brillas. Ella es especial, Jim. Todo lo de su pasado es tabú, pero me trata como si fuera lo más preciado para ella. Es realmente especial. Sonreí como una tonta enamorada. ¿Te enamoraste?, canturreó Jim. Calla, pero creo que sí. Ella fue capaz de buscar a todas esas personas solo para darme una cena de Navidad. Ni que me digas a mí. Gracias por ayudarla todo el día. Bueno, tampoco fue tan difícil. Ya a las 4 de la tarde estábamos de vuelta en casa. De repente, algo dentro de mí se disparó. ¿Cómo era posible que Fryn dejara a Jim a las 4 en su casa? Es imposible. ¿Dónde estuvo entonces el resto del día? Algo me decía que si preguntaba, no me diría la verdad. Entiendo que pudo haber ido después a comprar los regalos de Navidad, pero hasta las 3 de la madrugada no puede ser posible. ¿Estás bien? Jim me miraba algo preocupada. Sí, lo siento. Traté de volver a dibujar una sonrisa en mi rostro. ¿Qué pasó en el circo? Ah, ¿recuerdas a la chica que presentaron, la de la cuerda floja? Oh, sí, fue increíble. No sé cómo pudo hacerlo. Bueno, es la hermana menor de Fryn. ¿Qué? Entonces la belleza viene de familia, comentó Jim. ¿Fryn viene de una familia cirquera? No, no lo creo. Le pidió que regresara a casa. Bueno, casi la obligó. Ah, si es así, entonces ya sé de dónde saca su dinero. La miré intrigada. Seguro que arrasó en los concursos de «Adivina qué hay en mi bolsillo», exclamó con una sonrisa pícara. Imagínate el anuncio. Pasen y vean, damas y caballeros, la increíble mujer con el bolsillo mágico más grande del mundo. ¿Es un conejo? ¿Es una paloma? No, es algo que les dejará con la boca abierta. Luego se echó a reír, haciendo gestos exagerados como un mago de feria. Yo me quedé boquiabierta por un segundo, procesando la ridiculez de la idea antes de estallar en carcajadas junto a ella. «Qué tonta eres, Jim», le di un leve empujón. «¿Sabes qué? Mejor me voy a casa. Anda, ve a comer. Provecho, amiga», dijo, dando a entender el doble sentido en sus palabras. «Eres incorregible», le dije antes de tomar a mi hija para irnos. «Dile adiós a la tía Jim». «Adiós, tía». «Espera, no me dejes aquí encerrada», dijo corriendo hacia la salida. «Por cierto, James se trae algo entre manos. Ten cuidado, ¿sí?» ¿Algo entre manos? Sí, anda algo misterioso. Ok, gracias, Jim. Nos vemos. Anda, ve. Provecho. Subí a mi amado Bob decidida a ignorar los comentarios de mi amiga e irme a casa, aunque en algo tenía razón. Después de todo, solo quería llegar para estar con Fryn. Ella era mi nuevo vicio, y realmente era uno que no quería dejar jamás. El camino a casa fue bastante rápido, aunque dos cosas volvieron a mi mente. El hecho de que Fryn se tardara tanto aquel día en llegar a casa y ahora lo de James. En verdad, James no me interesaba. Bien dicen que perro que ladra no muerde, pero lo de Fryn, ¿por qué tenía que ser tan misteriosa? Estacioné mi Bob y divisé a Fryn caminando entre la nieve al límite del bosque. Mi propiedad se extendía más allá del bosque, pero normalmente siempre quedaba todo hasta ese límite. Me encantaba ver la delicada figura de Fryn caminando mientras llevaba materiales pesados. Era un contraste muy extraño. Entré a la casa para comenzar a hacer el almuerzo, si es que Fryn no lo había empezado ya. Yo prefería la comida de Fryn, pero ella siempre decía que mi comida era más deliciosa. Sabía que era un simple cumplido por amor más que una verdad, pero lo apreciaba. Me hacía sentir bien. Cambié finalmente a Lea
y la dejé jugando mientras yo comenzaba a cocinar. No sé cuántos minutos habían pasado cuando Frin entró casi corriendo a la casa, cerró la puerta y se recargó en ella. Su rostro estaba pálido y respiraba muy rápido. ¿Estás bien, amor?, pregunté al verla en tal estado. Beck, una pregunta, dijo girando su cabeza para mirarme. Dime, bebé, ¿acá hay animales salvajes? Sonreí un poco y continué cortando unas verduras. Sí, he visto lobos y un par de osos. ¿Osos? Pero ellos hibernan, ¿no? A pesar de la creencia popular, Frin, no todos los osos hibernan todo el invierno. Algunos pueden estar varios días dormidos, luego despiertan, deambulan y vuelven a dormir. Oye, ¿no debería haber habido una advertencia cuando me contrataste de cuidado, lobos y osos come hombres? Se había sentado frente a mí y se dejó caer contra la encimera. Bueno, no parecía importante. Además, jamás te he dicho que pases los límites del bosque. Bonita forma de informar. Su voz se escuchó amortiguada, ya que aún tenía la cabeza apoyada sobre sus brazos en la encimera. Tranquila, estás bien. Casi soy comida de lobo o de oso, no sé bien. Exagerada, le dije mientras echaba las verduras en la olla. Sube a bañarte y cambiarte. ¿Quieres? Ya voy, jefa. Siempre me decía así cuando le daba algún tipo de orden. Después de unos minutos, Frin bajó. Me hacía gracia ver cómo los cabellos castaños se mezclaban con el azabache que antes tenía. Su cabello estaba largo, su flequillo llegaba hasta su nariz y cuando lo peinaba hacia atrás, alcanzaba bastante longitud. No estaba segura de cómo le gustaba su cabello, pero la veía batallar mucho con él. «Huele rico», dijo, sentándose al lado de Lea en el suelo. «Sí, ya casi está listo. Frin, ¿no te molesta tu cabello?» «Sí, está largo», me contestó, «pero ya te dije, soy pésima cortándolo». «Si quieres, puedo hacerlo yo, amor», le dije, mientras comenzaba a servir el guisado. «Sí, creo que puedes». «Provecho», dije, dejando su plato frente a ella. «He estado pensando», dijo después de un rato mientras comía, «en Nguyen y la universidad». «¿Tiene problemas?», le pregunté. «No, pensaba en que tú y ella tienen la misma edad». Era cierto, pero yo ya no tenía futuro. Con una hija y sin dinero, nada de estudios para mí. Me hubiera gustado tener una hermana como Frin que me obligara a volver, pero en su lugar me quedé y quedé embarazada demasiado pronto de un cretino. «Ya veo», respondí simplemente. «Tú antes estudiabas, ¿no? Me dijiste que en Nueva York». «Sí, primer semestre de psicología», contesté. «¿No te gustaría volver?» Claro, era mi sueño, pero mis prioridades cambiaron cuando murieron mis padres y no tenía cómo pagar mis estudios. Después llegó Lea. «Creo que aún podrías». «¿Cómo?», pregunté. «No tengo forma de viajar a Nueva York, ni de quedarme allá sin perder el terreno». «Puedes estudiar en línea, Becky. Ahora hay muchos programas donde puedes tomar clases desde aquí, desde casa». «No sé, Frin. ¿Cómo pagaría los estudios? No cuento con eso». «Con becas, Becky. Mis hermanos y yo hemos estudiado con beca». «¿En serio?», me pareció sorprendente. Entonces no venía de dinero. «¿En serio? ¿Becas de qué?». Ahora tenía curiosidad. Fart tenía beca por deporte. «Déjame adivinar, ¿jugador de fútbol?». «No, luchador», me contestó. «¿De esos que usan esos trajes pegados y se abrazan a otro?». «Sí, bastante gay», dijo riéndose. «Ni me lo digas». Nguyen tenía beca de arte, por ballet. «¿Y tú? Déjame adivinar, ¿también por deporte o por artes culinarias?». «Jajaja, no. Fue por promedio, era sobresaliente. Tú, una nerd, me cuesta procesarlo». Frin siempre tenía un look tan sexy y rebelde que era difícil imaginarla como una nerd. No era una nerd, pero tenía buenas notas. «Igual, no creo», dije, refiriéndome a volver a la universidad. «Vamos, Beck,
Sé que eras sobresaliente en la escuela y yo... ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿no es obvio? Se nota, para haber estudiado en la Universidad de Columbia. Bueno, eso sí. Mira, Beck, tengo unos contactos. Si quieres... ¿Contactos como los de los autos? Le pregunté. Algo así. Puedo hacer que tomes el examen y entres en matrícula tardía ahora a mediados de enero. No lo sé. Vamos, Beck, ¿qué tienes que perder? Bueno, supongo que puedo tomar el examen. ¿Qué tengo que perder, no? Bien, lo arreglaré, dijo, y sentí sus labios en mi mejilla. Tal como lo dijo, el lunes el rector de la universidad apareció en mi casa. Estaba más que impresionada de verlo allí, pero jamás indicó que conociera a Frin. Más bien hablaba de un amigo de un amigo de Frin. Esas cosas ya me empezaban a parecer ridículas, pero no tenía pruebas para decir que Frin tenía algo que ver, ni parecía tener tanto poder para eso. El examen fue difícil y estuve alrededor de 4 horas encerrada en el estudio de mi papá con aquel hombre. Estaba segura de que lo había hecho horriblemente mal. Para mi sorpresa, el miércoles el rector volvió a mi casa para darme la carta de aceptación y una laptop. Según él, a los becados se les daba cuando estudiaban en línea. No entiendo este sistema, dije, ya en el estudio de mi padre con Frin al lado. La plataforma en línea era confusa y no entendía nada. Creo que tienes que darle aquí, me decía Frin. Me duele la cabeza, Frin, no entiendo. Tranquila, amor, verás que aprenderás rápido. Creo que es aquí. Le di clic a una ventana. Espera, ¿cuál es mi username y mi password? Amor, tu apellido con tu año de nacimiento y su fecha de nacimiento. Veamos. Comencé a ingresarlos. Ahora pon mes, día y año. Bien, entré. Perfecto. ¿Ves, amor? Todo te saldrá bien. Me dio un beso en la frente. Luego, sentí cómo sus besos bajaban por mis mejillas y cuello. Frin, dije, levantándome para encararla. Dime, me dijo, pero sus besos no se detenían y sus manos comenzaban a acariciar mis piernas. Lea, intenté decirle. Está tomando la siesta, respondió Frin, mientras continuaba con sus caricias. Frin se acercó y me tomó suavemente de las manos, guiándome hacia el escritorio. Nuestras miradas se encontraron, llenas de amor y ternura. No tienes idea de cuánto te amo, susurró, acariciando mi mejilla. Desde que te vi ese día, cambiaste mi vida por completo. Incluso sabiendo que tenía un cuchillo bajo el mostrador, bromeé. Ella rió suavemente. Eres increíble, ¿lo sabías? No me mires así, dije, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. Así como, respondió sin apartar la vista. Es que cada vez que te veo es como si fuera la primera vez. Eres hermosa y nunca dejaré de admirarte. Nos abrazamos, sintiendo la calidez de nuestros cuerpos. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo éramos nosotras dos, compartiendo un momento de conexión profunda y amor sincero. Te amo, le dije, dándole un beso tierno en los labios. Pero creo que debo seguir con mis estudios. Tienes razón, sonrió. Iré a hacer mis labores. ¿Qué tal si tomamos un descanso primero? Suena perfecto, respondió. Caminamos juntas, disfrutando de la compañía mutua, hasta que el llanto de Lea nos recordó nuestras responsabilidades. Con una sonrisa cómplice, volvimos a nuestras actividades diarias, llevando con nosotras la calidez de ese momento compartido. Había llegado el mes de febrero en un abrir y cerrar de ojos. Los brotes de trigo estaban altos y las últimas heladas estaban pasando. Se notaba que en apenas un mes comenzaría la primavera, algo que siempre me encantaba. Ver cómo, después de un invierno frío y duro, los árboles y plantas que parecían muertos volvían a la vida, dándome un sentido de esperanza. Así había sido mi vida. Pasé casi 3 años en un invierno y ahora, con Frin,
Parecía que la primavera llegaba a mi vida. El gran regalo de mi hija, su perro peludín, había terminado siendo un dolor de cabeza para mí. Solo andaba dejando regalos por toda la casa, y quien terminaba limpiándolos era yo. Cada vez que el perro dejaba algo, Frin y Lea desaparecían. Mis clases iban muy bien, y cada día me encantaba más mi carrera. «Buenos días». «Hola, cuñada», escuché una voz entusiasta al otro lado de la línea. «¿Nguyen?», pregunté, algo sorprendida. «Sí, la misma. Oye, ¿dónde está la cumpleañera?» «¿Cómo?», me sentía perdida. «Seguro que la vieja amargada de mi hermana no te ha dicho que hoy es su cumpleaños». «No, te la paso, ¿de acuerdo?» «Espera, Becky». Pero no quise hacerle caso, así que fui a buscar a Frin. «Te llama tu hermana», le dije. Ella jugaba con Lea en su cuarto. Cuando mencioné la llamada, Frin abrió sus hermosos ojos cafés. «¿Te dijo algo?», preguntó, pero pudo notar que estaba bastante molesta. «Creo que deberías contestar», le dije, sentándome al lado de mi hija. «Claro, ya vuelvo». Pasaron unos momentos antes de que regresara al cuarto. «Perdón, Beck. Supongo que no soy lo suficientemente importante para que me cuentes sobre tu cumpleaños», respondí, sintiendo la frustración. «Beck, no es eso». Intentó acercarse a mí, pero la ignoré y salí del cuarto. Estaba molesta. Pensé que Frin y yo teníamos algo serio, algo real, pero parece que no. Ella no es capaz de contarme cosas tan importantes como esto. No sé nada de su pasado, ni sé qué nos depara el destino. Tal vez es una conexión superficial. Sí, solo eso. Me odio por confiar en ella, por dejarme llevar. «Becky», escuché su voz y juro que quise tirarle el jarrón que estaba a mi alcance en la sala. «No pienses tonterías. ¿Ahora también lee mi mente?» «No tienes idea de lo que pienso, Sarocha», respondí, y ella se rió como si le hubiera contado un chiste. «¿De qué te ríes?», le espeté, muy molesta. «Nada, escucha, no te dije nada de mi cumpleaños porque no lo considero importante. Te amo, Becky». Se había sentado junto a mí. «¿Tú sabías del mío?» «Bueno, tampoco fue mi intención saberlo. Jim me lo dijo. Debía ser algo para ti, pero eres tan cerrada conmigo». «Perdóname, cariño». Sus brazos me envolvieron y era muy difícil resistirme. «No», dije con un tono aniñado. «Anda, amor, sabes que te amo», me susurró al oído, dándome tiernos besos. «Es solo una tonta celebración». «No lo es. No te volveré a ocultar cosas como estas». «De acuerdo», terminé cediendo. Era difícil resistirse con Frin repartiendo besos por mi cuello. «Te amo, Beck. Perdóname». «¿Cuántos años cumples?» 28 años. «Vaya, qué vieja. Ahora entiendo por qué no me lo querías decir». Bromeé un poco para aliviar la tensión. «¿Perdón? ¿Me acabas de llamar vieja?», respondió con humor. «Sí, vieja. Ven acá», me subió a horcajadas sobre sus piernas. «Respeta a tus mayores o tendrás un castigo». Creo que suena interesante». Le robé un beso de sus labios. «¿Me perdonaste?» «No. Ahora tendrás que comer lo que sea que haga». «Siempre lo hago, pero hoy será algo horrible. Igual sabrá bien si lo haces tú». «No me haces las cosas fáciles, ¿sabes?», le reclamé. «¿Cómo se supone que alguien pueda estar enojado?». «Pues no lo estés, cariño». «Tonta», dije, abrazándome a ella y dejando que sus dulces labios me llenaran de amor. Terminé haciendo una cena deliciosa para celebrar el cumpleaños de la mujer que amo. Como siempre, cuando algo la atormenta, estuvo más callada de lo normal. Frin se vuelve distante cuando está agobiada, y creo que ahora lo estaba. Estábamos en la cama, tratando de recuperar el aliento después de una ronda de amor. «¿Algún día me dirás por qué a veces eres así?», pregunté de repente, sintiendo lo distante que estaba. «No me gusta mi cumpleaños», dijo de la nada.
Hace 3 años que dejó de gustarme. ¿Por qué? El silencio que siguió fue incómodo, como si todo a nuestro alrededor también se hubiera quedado en silencio para escucharla. Si te digo algo, prométeme que no volverás a preguntar. Solo acepta que esa es mi razón de ser. Eso sería difícil. ¿Y si su confesión solo me traía más preguntas? Pero prefería eso a no tener respuestas. Finalmente, asentí con la cabeza y el silencio se volvió sepulcral. La razón por la que me fui de casa hace más de 3 años es porque hace 3 años murió mi familia. El silencio total me envolvió. No entendía. Hasta donde sé, sus hermanos y padres están vivos. No esa familia, dijo, como si me leyera la mente. Mi esposa y mi hijo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tenía esposa? ¿Tenía un hijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo murieron? ¿Un accidente? ¿Por eso tiene esa cicatriz? ¿Fue algo terrible? No, espera. Eso suena a la historia de Batman. Olvida ahora todo y jamás lo vuelvas a mencionar, dijo con firmeza. Solo vive nuestro futuro, por favor. Solo una pregunta. Solté un fuerte suspiro. Dime, ¿por qué te afectó hoy? Era el cumpleaños de mi hijo también. Su dolor se sentía palpable y pude sentirlo en mí, porque estábamos conectadas. Su dolor era el mío y su felicidad también. ¿Cuántos cumplía? Sabía que estaba yendo demasiado lejos. Lo supe cuando sus músculos se tensaron. 8 años. Pensé en voz alta. Si Frin tiene ahora 28, eso significa que lo tuvo a los 20. Esperaba que me hablara más de su pasado, pero entonces dijo de la nada. Ahora que el invernadero está terminado, creo que podemos sembrar más cosas. Ok, eso significaba el fin de cualquier conversación sobre su pasado. Creo que lo único que me queda es aceptar que Frin tuvo una familia, la perdió, y eso la volvió tan reservada. No era raro. ¿O sí? Cuando llegó el mes de marzo, era el cumpleaños de Milea, y claro, Frin no pudo dejar pasar la oportunidad de organizar algo especial. Terminó haciendo una pequeña fiesta con los mismos invitados que estuvieron en Navidad, y para mi sorpresa llegó Nguyen. ¿Qué? ¿Es casi mi sobrina, o no?, dijo Nguyen con una sonrisa dirigida a su hermana mayor. Deberías estar en la universidad, le reclamó Frin. Vamos, por un día no pasará nada, Frin. Le dio un suave golpe en la cabeza. ¿Dónde está? Le traje un regalo. Becky, tú eres menos amargada, vamos. Me tomó del brazo y caminamos hacia dentro de la casa. Frin puede ser tan aburrida cuando quiere, me dijo en voz baja. Acá nunca lo es, respondí. Lo sé, es más ella contigo y con tu hija, se quedó pensativa. Aún nadie sabe todo lo que sé, porque pese a todo, respeto a mi hermana y sus decisiones. Si ella es feliz, yo también lo soy. Moría por hacerle miles de preguntas sobre la confesión de Frin hace casi un mes, pero no me atrevía. Temía descubrir algo que no sabía cómo manejar y temía aún más cómo podría reaccionar Frin. Nguyen le había regalado a Lea un hermoso traje de bailarina y una cocina de juguete completa. No sabía que existían cocinas de juguete tan grandes. Para mi desgracia, Nguyen se fue sin que pudiera sacarme la espina de saber más sobre el pasado de Frin. Ella tampoco parecía interesada en contar nada sobre su hermana mayor. Creo que se lo pasó bien, dijo Frin mientras dejaba a una agotada Lea en la cama. Sí, jamás había tenido una fiesta de cumpleaños así, y creo que ahora ama mucho más el pastel después de probar el que le hiciste. No es cumpleaños sin un buen pastel. Gracias, le di un beso. Sé que tu pasado es tormentoso, pero nos estás regalando a Lea y a mí el mejor presente y futuro. Porque las amo, dijo, tomándome de la cintura. Quiero lo mejor para ustedes. Vamos al cuarto,
le dije, mordiéndome el labio inferior. Claro, jefa, respondió con una sonrisa. Era el mes de abril y estaba maldiciendo mi suerte una y otra vez. Los cultivos estaban casi listos, pero algo había pasado, algo que podía cambiar todo para siempre. Mi corazón latía a 1000 por hora. Tenía temor a lo que podría ocurrir ahora. Es a mí a quien en este momento acecha el pasado. Beck, ¿estás bien? Frin tocaba al otro lado de la puerta. Me asustó tanto que tumbé varias cosas al suelo. Sí. Comencé a tomar todo lo que tumbé y colocarlo en su lugar. Ya salgo. Espera, le dije, echando a la basura otras cosas que no quería que viera aún. ¿Estás segura?, preguntó cuando abrí la puerta. Sí, segura. Fingí una sonrisa. Ya sabes, cosas de chicas, le contesté. Voy a hacer el desayuno. Frin tenía las cejas fruncidas. Seguro sospechaba algo. Claro. Me detuvo y tomó mi barbilla levantándola. Te amo, dijo, dándome un delicado beso en los labios, como solo ella sabía hacerlo. ¿Acaso era tan transparente? Hora de fingir mejor. Lo sé, también te amo, bebé. Le devolví el beso y salí de su agarre, fingiendo lo mejor que pude que nada pasaba. Frin se fue a los cultivos. Aún nevaba de vez en cuando y ella se pasaba cuidando que todo estuviera perfecto. Estoy orgullosa de mí, dijo la morena, sentándose frente a mí en la isla de la cocina. ¿Por qué, amor? Los cultivos se ven bien para jamás haberlo hecho. Espera, ¿jamás habías sembrado? No. ¿Aún así quisiste trabajar sin saber? Claro. ¿Por qué no me dijiste que no sabías lo que hacías? Le reclamé. No preguntaste. Así como tú no me dijiste que había animales salvajes por aquí. Puse los ojos en blanco. Su comparación no se parecía en nada a la mía. Eres increíble. Lo sé, cariño. Creo que en unas 2 semanas estará todo listo. Tenía que ser valiente. Tenía que decirle lo que me pasaba. Ella debía saber, pero no tenía el coraje. Al menos no aún. Tomé mis cosas y me fui de la casa. Tenía que trabajar. Mi día de trabajo estaba siendo muy estresante. Mi mente estaba atrapada entre el pasado y el presente y temía por el futuro. ¿Qué tienes?, me preguntó Jim. Nada, respondí distante. A mí no me engañas, estás como cuando... De repente se calló y llevó las manos a su boca. No puede ser... La miré asustada. Tenía los ojos bien abiertos y negaba con la cabeza. ¿Se lo has dicho?, me preguntó. ¿Qué cosa? Quise hacerme la desentendida, aunque sabía que Jim me conocía mejor que nadie y ya había adivinado lo que me pasaba. ¿Sabes bien a qué me refiero? No, no sé cómo. Tengo miedo. Mi voz delataba el miedo y la desesperación que sentía. No es igual, créeme. Ten fe, amiga, trató de animarme. Ojalá fuera así de fácil, suspiré. Anda, tienes que hacerlo, tarde o temprano se dará cuenta. De acuerdo, terminé diciendo, aunque el temor seguía en mi pecho. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, tomé mis cosas y a mi hermosa hija para ir directo a casa, directo a enfrentar lo que me esperaba. No voy a mentir, temía por mi futuro. Mientras conducía, miraba el paisaje. La nieve que aún quedaba en algunos árboles se derretía y las flores comenzaban a brotar. Era como lo que estaba ocurriendo dentro de mí. La nieve se iba y algo nuevo florecía en mi interior. Estacioné mi bob frente a la casa, como siempre, y vi a Frin en los terrenos. «Ven», le dije cuando entró. «Creo que llegó la hora de un corte de cabello». Necesitaba refugiarme en algo antes de hablar. «¿Estás segura de que sabes lo que haces?», me preguntó sentándose en la silla que había preparado, dándome la espalda. «Sí». «¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te deje pelona?», dije mientras masajeaba su cabello y lo mojaba al mismo tiempo. «Muy graciosa. Aunque no lo creas, soy celosa con mi peinado». «Vale, no te arruinaré el cabello, señorita sexy.
respondí, mientras tomaba una de sus manos y la besaba. Comencé cortando con cuidado, tratando de no cortar mucho. Realmente me gustaba su cabello algo largo, especialmente porque es lacio y cae con tanta elegancia, haciéndola ver aún más sexy de lo que ya es. Mientras lo cortaba, masajeaba su cuero cabelludo y me preparaba mentalmente para lo que tenía que decir. «Frin, ¿me amas?», comencé preguntando. «Sí, mucho. A ti y a Lea», me respondió. «¿Te has propuesto un futuro conmigo?», volví a interrogar. «¿Acaso lo dudas?», me preguntó a su vez. «No es eso, es que, no sé, a veces nuestra relación me parece rara», sentí como suspiraba. «Sí, Beck, veo un futuro contigo y con Lea. Quiero que conozcas a mi familia y todo, a su debido tiempo, amor», respondió con sinceridad. «¿Has pensado en hijos?», mordí mi labio. Hace rato que había dejado de cortar y solo jugaba con su cabello. Sentí cómo se tensaba. «No», contestó simplemente. «¿Por qué? Dios, qué cobarde soy. ¿Por qué no se lo digo ya?» «Beck, ¿tienes algo que decirme?», preguntó directamente, como siempre. Creo que estoy embarazada». Mordí mis labios con fuerza, asustada. Sentí cómo tomó mis manos, las retiró de su cabello y se levantó de la silla, quedando frente a mí. Su ceño estaba fruncido y no podía descifrar su mirada. «¿Crees?», me preguntó. «Bueno, me he hecho unas 15 pruebas caseras a lo largo de la semana, esperando que una saliera negativa. ¿15 positivas?». Frin parecía mareada. Juro que estaba pálida. Su mirada se perdió en el suelo y sus ojos se movían de un lugar a otro, como si estuviera tratando de procesar lo que decía. «¿Embarazada?», me miró a los ojos. «¿Un bebé?», soltó un suspiro. «¿Un bebé tuyo y mío?», movió la cabeza y levantó las cejas. «¿Un bebé?», y en su rostro apareció una sonrisa. «Un bebé». De repente me jaló hacia ella y me abrazó con fuerza. No sabía que estaba conteniendo la respiración hasta que mi rostro chocó contra su pecho. Me aferré a ella, esperando que esto fuera algo positivo, tratando de alejar de mi mente los recuerdos de Nob cuando supo que esperaba a Lea. «¿Es en serio?», acercó mi rostro entre sus manos y me miró fijamente. «¿No es un juego?», negué con la cabeza. «Un bebé», parecía realmente emocionada. «Te amo», dijo, besando mis labios. «Vamos a agrandar nuestra familia. No sé cómo es para ti, Becky, pero para mí, tú y Lea ya son mi familia, las dos». Mi corazón suspiró con alivio. «Somos una familia». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Ella comenzó a secarlas con sus pulgares y luego con sus labios. «No temas, amor. Te amo a ti, a Lea y al bebé que viene», dijo, poniendo su mano en mi vientre. «Tenemos que ir al doctor, buscar al mejor, asegurarnos de que todo esté bien». Se separó de mí y vi cómo corría escaleras arriba y bajaba con un celular que sabía que tenía, pero jamás había visto. «Conozco a una doctora muy buena», dijo, ya a mi lado. Vi que su cabello estaba algo disparejo, pero claramente no le importaba en ese momento. Yo tengo mi doctor, el que trajo a Lea», le dije, notando que me miraba con el ceño fruncido, algo dudosa. «¿Confías en él?», preguntó. «Sí, trajo a Lea. ¿Quién mejor?». «No sé». Parecía dudar si debía ser él o no. «Podemos probar, y si no nos convence, cambiamos de doctor». «¿Eres una madre sobreprotectora?». «Oh, no del todo. Ya ves que me gusta que Lea experimente, pero es un embarazo, hay que cuidarte». Me tomó de la cadera y me acercó más a ella, apoyando su frente sobre la mía. «¿Entiendes que seremos madres?». Tenía una sonrisa tonta en los labios, una que jamás le había visto. «Te amo», le dije. «No temas, cariño», besó mis labios. «Dios, esperaré que nazca y entonces le diré a mi madre». «No sé». Vi cómo sus ojos se oscurecían.
Allí estaban sus demonios, luchando con su felicidad. No importa, ya veremos. Me besó de nuevo. Te amo, los amo. Se inclinó y besó mi vientre a un plano. Tienes que dejar las pastillas. Las había dejado, pero no fue suficiente, aún con las pastillas. Bien, déjalas por completo, dijo, volviendo a besar mi vientre. Cifrín ya era una increíble pareja. Desde que le dije lo del bebé, ha estado el doble de atenta conmigo. Me hice unos análisis de sangre y salió positivo. Por primera vez en mi vida, vi a Frin saltar de felicidad por la casa, sosteniendo el papel que confirmaba el embarazo. Teníamos cita con el obstetra hasta mayo. El grano finalmente estaba listo para ser cosechado y vendido. Iré a venderlo, me dijo emocionada, mirando los cultivos que tanto esfuerzo le habían costado como novata. ¿Estás segura de que no quieres que vaya contigo?, pregunté, sintiendo dudas. Frin jamás salía sola en la camioneta, y algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. No te preocupes, Beck, de paso veré cosas para nuestro bebé, dijo, dándome un beso en el vientre. Iré contigo, quiero ver las cosas para el bebé, insistí, mientras las alarmas en mi interior no dejaban de sonar. No quería que se fuera, mi pasado me acechaba. No, amor, quédate, iré y volveré pronto. Cuida de Lea, ¿sí? Te amo. No sé, seguía dudando, con el corazón inquieto. Vamos, Beck, solo son 25 minutos al pueblo, no es gran cosa, me dijo tratando de tranquilizarme. De acuerdo. Finalmente accedí, aunque la inquietud seguía dentro de mí. Te amo, me dio un beso en los labios. Las amo, dijo, besando a Lea. Los amo, añadió, dándole un beso a mi vientre. Volveré. La vi subirse a mi bob y arrancar. Mientras se alejaba, sacó la mano por la ventanilla para despedirse, diciéndome adiós. Le devolví el gesto, viéndola perderse por la carretera entre los manzanos que comenzaban a florecer. Tenía el corazón en la garganta. Esta despedida era tan parecida a la de hace años atrás, y todo me dolía. Una parte de mí sentía que no volvería. Estaba segura de ello. La historia se repetía. Se acercaban las 10 de la noche, y Frin aún no regresaba. Acariciaba mi vientre, dejando que las lágrimas inundaran mis ojos. Otra vez me habían dejado embarazada. Soy una tonta ilusa.